Bien, la palabra del Señor está en Hebreos, en el capítulo 9 de Hebreos, versos 6 al 10. Si la tiene, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Que el Señor añada una rica bendición a la lectura de su palabra. Primero tengo que agradecer al Señor. Ya como todos saben, tuve un tiempo en receso y estoy debutando hoy día. Estuve en receso y le doy gracias por sus oraciones que han tenido para mí. Yo pienso que toda mi iglesia está orando por mí y le agradezco al Señor y que el Señor les bendiga. Y así también por mí, por todos mis hermanitos que están enfermos también nos preocupamos. Señor, guarde a mi hermano Jacob en su recuperación también. Y bueno, como ya saben todos que hemos venido escudriñando este libro de los Hebreos y donde nuestros hermanos nos han dado muchas luces acerca de esta su palabra, y ha sido muy hermoso estudiar el libro de los Hebreos, donde nos han hablado de la superioridad de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, y que el Señor Jesucristo es superior en todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y el libro de los Hebreos, la audiencia es a los hebreos, ¿cierto? La audiencia. Y el escritor de los Hebreos, que no me cabe la menor duda que es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y nos viene dando el autor de los Hebreos, nos viene dando muchas luces acerca de lo que venía a ser el Cristo de la gloria en el nuevo pacto. Bendito sea el Señor. Y esta audiencia, como ya sabemos y nos han explicado que esta audiencia que tenía el libro era para los hebreos que estaban en una condición muy difícil en cuanto a la fe, a sus pensamientos, a su corazón, y estaban resueltamente queriendo volver a los rituales antiguos. Y estos rituales antiguos no tenían ninguna injerencia acerca de la salvación. Como vemos en el pasaje que nos corresponde en el capítulo 9, que nos habla que se había formado este santuario terrenal
pero siempre algo terrenal, aunque la presencia de Dios estaba ahí, pero siempre se iba a terminar. ¿Por qué? Porque ya desde antes ya se estaba manifestando lo que iba a ser Cristo el Señor. Porque en los Salmos ya dice ya que Cristo es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya se venía anunciando a Cristo, el pueblo de Dios lo sabía. Entonces, yo digo magistralmente el autor de Hebreos, que está tratando de que esta audiencia no tenga esos pensamientos de volver atrás, porque no hay nada, digamos, no hay perfección en todo lo que se hacía en el tiempo, en el santuario antiguo no había ninguna perfección. Entonces, porque la perfección ¿en quién está? Y nosotros lo sabemos, ¿cierto? Pero este santuario terrenal se formó no por voluntad, lo hicieron los hombres, ¿cierto? Pero hicieron todo lo que Dios había ordenado, como nos hablaba nuestro hermano Carlito, ¿cierto? Trataba de decirles cómo era este primer santuario, este tabernáculo, que era de cuero, que tenía una sala grande donde estaba dividida por un velo, ¿cierto? Y en la primera parte está el candelabro ese de oro que tenía 6, ¿cierto? En el final eran 7 porque al medio tenía 1 y 3 brazos por acá y 3 brazos por acá. Era un candelabro que pasaba encendido. Y la mesa de los panes de la preposición, donde estaban los pancitos ahí, que eso era de las 12 tribus, los 12 pancitos. Y ese era el lugar santo. Y el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, y dentro de ese baúlcito nos decía nuestro hermano que estaba el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Bueno, ahí yo no me voy a meter, porque no sé por qué están esas cosas ahí, pero ahí estaban, ¿cierto? Y el propiciatorio donde estaban querubines, los querubines cubriendo el propiciatorio. Y era una lámina de oro que había, ¿sí? Donde derramaban ahí, rociaban sangre y eran aceptados por Dios la sangre. Era una misericordia del Señor. Y así estaba. Entonces, eso era lo que le tocaba a mi hermano Carlito, lo que ya nos dijo el día miércoles. Y a mí me toca ahora el oficio que hacían los sacerdotes ahí. Entonces yo creo que esto va a ser cortito, les digo al tiro. Para que no se queden dormidos, sino que estén pendientes. Entonces, los oficios que se hacían ahí, que nos muestra los versos que hemos leído, porque dice así, porque esto tenía, este santuario era, digamos, hecho por el Señor en todas sus medidas, en todas sus era algo que venía de parte de Dios. Y también el culto, porque dice, mire, el primer verso del capítulo 9 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Entonces había una ordenanza de culto, donde estaban, usted sabe que había una tribu especial para oficiar. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Es fácil, pues, está fácil esto.
Esa era la tribu de Leví, era la que podía oficiar este culto y los sacerdotes. Los sacerdotes entraban al lugar santo y ellos tenían que hacer el oficio ahí, que las lámparas siempre estén encendidas, cambiar el pancito y todo un oficio también. Ellos también tenían que hacer los sacrificios y muchas cosas más, pues, donde recibían las ofrendas, donde iba el pueblo a adorar a Dios, porque ese santuario era para adorarle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que había un sumo sacerdote, el cual él solamente hacía un oficio importante, que era una vez al año, podía entrar en el santuario, podía entrar en el lugar santísimo que estaba separado por el velo, y una vez al año podía entrar ahí. No podía entrar más veces, porque si no iba a morir, y nadie podía entrar ahí si no moría. Porque en ese lugar moraba la presencia del Señor. Era muy delicado entrar ahí. Entonces, el sumo sacerdote, yo pienso que iba tiritando para adentro. Como algunos dicen que iba con campanita, la tradición dice. No sé si estará bíblico, pero la tradición decía que iba con campanita, con un hilito para que si no estaba en condiciones de entrar ahí, caía muerto y lo sacaban tirándolo porque nadie podía entrar a ese lugar. Así estaba dispuesto y los oficios que cumplían, que entraba el sumo sacerdote, dice una vez al año, con sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado, es lo que demanda la ley, y la ley demanda sangre. Y no podía, porque él tenía que entrar limpio, se limpiaba, se lavaba, y también tenía que degollar su animalito también para poder entrar al lugar santísimo. Así estaba impuesto por el Señor el orden. Y él entraba y también llevaba los pecados, dice, por ignorancia del pueblo. No es como uno piensa a veces. Yo pensaba antes que estaba ahí en el lugar santísimo, entraban. No, pues era una vez al año por la ignorancia del pueblo, por esos pecados ignorantes, me imagino yo, la ignorancia, por la ignorancia de ellos, porque ellos sacrificaban, ¿cierto? Afuera había un patio donde ahí estaba el coso con la parrilla, donde ahí degollaban. Entonces, eso lo hacían continuamente. Ahí traspasaban los pecados al animalito ahí. Bendito sea el nombre del Señor, pero por la ignorancia del pueblo entraba el sacerdote al este, lo dice aquí, mire, le voy a leer. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Oye, esto llama la atención a nosotros, la ignorancia. Y resulta que para nosotros hoy en día, yo decía, pues el libro de los Salmos nos habla a nosotros que nosotros tenemos pecados. Pecados que a veces no los... Líbrame de los que me son ocultos. ¿Te acuerdas? Esto es importante para nosotros, es poder entender lo que pasaba allí, porque esto nos da a nosotros un sentido a cómo es el culto hoy día, porque estos cultos
del antiguo pacto, ahora también hay culto para nosotros en el nuevo pacto. Bendito sea el Señor. Mire, dice aquí, le voy a leer, porque el capítulo 8 al final habla de cómo el Señor se va a dar a conocer en la vida de los seres humanos de una manera personal. Dice, al decir el nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, pero el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y también nosotros, si vamos a mirar ahora nosotros dónde estamos, bueno, desde ya le digo que tiene que venir la próxima clase a seguir la serie. ¿Amén? Nadie dijo amén. Porque no me quiero meter ahí, le dije que era cortito esto, no me quiero meter ahí. Porque mis hermanos, yo creo que el Señor ya les va a dar muchas gracias para poder presentar el nuevo santuario y el sacerdocio de Cristo, que a mí no me corresponde. Bendito sea el Señor. Entonces, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Ve? Ahí estamos, los pecados de ignorancia del pueblo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso era que el sacerdote allí se tenía que mostrar paciente con lo ignorante. Y eso nos muestra lo que el Señor hace con nosotros también. Bueno, eso, como le digo, va a ser la clase pasada, así que, pero vaya pensando, vaya meditando usted lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y cómo Él podemos llegar y tener acceso cuando antes no había ningún acceso a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el sacerdote, como ya les decía, con mucha humildad, se tenía que presentar ahí con mucha delicadeza, bien limpiecito, bien lavadito y con sangre, y podía permanecer en ese lugar. Y un ratito nomás, no tan largo, porque cuando salía, respiraba hondo, profundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que estos pecados de ignorancia del pueblo, el Señor de todo el pueblo, de toda la nación, digamos, eran solamente cubiertos, no eran quitados, eran cubiertos. Y bueno, pero lo que da a entender, como dice aquí el Espíritu Santo, da a entender que aún no se había manifestado. Por eso que está mostrando este santuario, los oficios y todo lo que representaba para el pueblo de Dios, que esto lo llevaba muy arraigado en sus corazones ellos. Pero no era efectivo, nunca fue efectivo, dando al Espíritu Santo a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que está dando a entender que aún, como le decía yo, que el Señor viene mostrando la misericordia, viene mostrando a Cristo, ese sacerdote para siempre,
que nos vinieron hablando nuestros hermanos según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Bendito sea el Señor, no como el sacerdocio que estos hombres entraban una vez al año. Nadie podía entrar ahí, ningún hombre no podía entrar a la presencia del Señor. Nadie podía, todo afuera nomás, y solo una vez al año, uno solo entraba. Bendito sea el Señor. Y ya que consiste, dice, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y aquí no estamos hablando de la perfección, de la pureza, sino en cuanto a la salvación. Bendito sea el Señor. Nadie podía con estos sacrificios, aunque llevaran ofrendas, llevaran cosas, sacrificios, no podían encontrar, digamos, esa paz que cuando el Señor, yo me recordaba cuando el Señor me llamó, una paz interior, y tenía la seguridad que Cristo me había perdonado. Entonces aquí, claro, aquí se simulaban, pero nuevamente después salían de ahí, volvían a pecar, volvían a caer, y el Señor a nosotros nos revivió, nos vivificó nuestra conciencia. Y supimos realmente que habíamos faltado delante de Dios. ¿No le pasó a usted? ¿O se encontró, de repente se encontró que usted despertó solo? No, el Señor nos revivió nuestros corazones, nuestra conciencia, la limpió el Señor. Y hoy día sabemos las faltas que cometían. Fuimos al Señor, le pedimos perdón por esto, ¿cierto? Por nuestros pecados, supimos lo que eran las transgresiones y el Señor perdonó nuestros pecados. Y Él nunca más se acuerda de nuestras faltas. Aquí las cosas son todas hechas nuevas en Él. Pero aquí solamente hacían un sacrificio, disimulando, cubriendo, pero no podían quitar. Y la conciencia no tenía paz, se iban iguales sus conciencias. Porque la conciencia acusa, ¿cierto? ¿La conciencia acusa o no? Bendito sea el nombre del Señor. Y todo lo que... Y dice que ya que consiste solo de comida, mire, dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comida, bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Bendito sea el Señor. Y estas cosas, si uno se abstiene a algo, porque esto fue terrible para la iglesia. Si uno mira, como nos decía mi pastor, que el apóstol Pablo era, ¿cierto? Aunque él también ofrecía culto a Dios, sacrificio, ¿cierto? También creía que estaba haciendo bien y que estaba bien delante de Dios y todo, y no, pues. Bendito sea el Señor, y causó mucho estrago esto en la iglesia, en la iglesia del Señor, porque los que practicaban ese culto ya se creían como rectos. Oraban de pie, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y a otros los encontraban, no soy como este, porque yo doy los diezmos, ¿me entiende? Son cosas, porque solamente Cristo es el que puede salvar al hombre, el que puede llevarlo a la presencia de Dios. Es Cristo, nadie más. No hay otro método. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estas cosas se hacían y consistían solo en comidas y bebidas. No es por lo que uno se abstiene de comer. Ni las diversas abluciones que son, las abluciones son cuando se lavan las manos, ¿cierto? Se lavan los pies, eso significa abluciones,
Ve que ellos se lavaban para comer. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se acuerda cuando criticaban? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto parecía que con estas cosas y tenían el favor de Dios. Y no es así. Bendito sea el nombre del Señor. Y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los... No, esto ya no me corresponde a mí. Perdón. Y hasta el 10. Ya que consiste solo en comida, bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, esto era lo que se hacía. Había una imperfección en esto, que los hombres creían que esto era la perfección y querían volver atrás, hacer nuevamente los rituales de esto, siendo que esto era imperfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos libre también a nosotros y nos ayude, porque nosotros ahora que conocemos las cosas, sabemos quién es el Señor para nosotros. Él es el gran sumo sacerdote, lo tenemos a Él, que nuestros pecados solamente Él los puede perdonar. Podemos entrar a su presencia para el oportuno socorro cuando estamos siendo tentados, y nos ayuda el Espíritu Santo a pedir como nos conviene cuando Él nos revela las cosas que tenemos, o venimos aquí, la palabra de Dios nos revela, y nosotros tenemos que responder a eso, humillarnos, porque uno no puede andar con la carga. La conciencia del hombre nunca pudo descansar, la conciencia de los judíos nunca pudo descansar. No había paz en sus corazones a causa de la conciencia, porque la conciencia la dio Dios, ¿cierto? Si hablamos de corazón, hablamos de conciencia, pero Él se ha manifestado en nuestros corazones para limpiarnos, y aún la sangre de Cristo nos limpia para poder obrar delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Así que necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Necesitamos y tener fe de que el Señor perdona los pecados del hombre. Si hubiésemos cometido pecado, abogados tenemos para con Dios, el sumo sacerdote. Si Él es paciente con nosotros. Nosotros tenemos cosas que son ocultas. ¿Y dónde están ocultas? No sé, pero están ocultas. Están ocultas. Todo. Aquí no se escapa nadie. Pero Él es misericordioso. No podemos vivir con el pecado dentro. Cuando uno vive con el pecado dentro, se enferma. Mis huesos se secaron. Mira, ahí tiene una enfermedad, los huesos. Se secan los huesos. Funciona mal la cosa acá adentro, ¿cierto? Mis huesos se secaron. Es una forma de, como dice David, el siervo del Señor. Mis huesos se secaron. Pero cuando yo divulgué, vino la sanidad. Por eso dice, si nuestro corazón nos redarguye, más grande que nuestro corazón es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es para que nosotros entendamos y nos postremos delante del Señor con una limpia conciencia también. Bendito sea el Señor, porque la conciencia se cauteriza. En Timoteo, ahí está escrito en el capítulo 1 de Timoteo 4, me parece. Hasta ahí dice que porque hay ordenanzas que hacen los hombres y ordenan que no hay que casarse, dice, que no hay que hacer esto, que prohibiciones, ¿cierto? Prohíben, como dice Equipo, cosas en cuanto a la carne.
no tomáis esto, no hagáis esto, no hagáis esto otro, no comáis nada. Y el Señor le hizo todas las cosas limpias. Dice, para el puro, todo es puro, ¿cierto? Y para el que no, todas las cosas son malas. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, bueno, para concluir, yo le dije que era cortito, para concluir, que el Señor nos ayude en nuestra adoración a Él, que nos presentemos con una conciencia limpia. Y si no la tenemos limpia, bueno, poder tiene el Señor con su preciosa sangre para limpiarlo, porque esta obra continúa, como nos decía en la mañana. No estamos ajenos a nada. ¿Somos mejores que los judíos nosotros? Lo grande que tenemos es esta misericordia grande. Y lo que quiere hacer resaltar entonces el escritor de Hebreo es que todavía no se había manifestado este lugar que nosotros sí sabemos que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Volver atrás sería una locura, ¿cierto? ¿Qué haríamos sin el Señor? Nada. Se nos ha abierto una puerta maravillosa y aprovechemos y podamos bendecir al Señor, y porque dice, Él habla que las obras sin Cristo, dice que sin Cristo son muertas, pero las obras en Cristo son maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hasta ahí nomás, pues. Ya sabe que si quiere conocer el santuario real, porque esto es temporal, pero ahora va a venir el real, y para eso tiene usted que venir aquí el miércoles, porque ahí va a hablar del santuario real y lo que significa ahora la misericordia de este sacerdote que aboga por nuestras faltas delante de la presencia del Señor. Y para eso tiene que venir. Para el Señor, honra y gloria, nos inclinamos delante del Señor. Padre eterno, muchas gracias por esta misericordia que tenemos. Señor, gracias, Padre, líbranos de caer en la religión, de no saber que usted está siempre allí, para que cuando pequemos no lo retiremos, Señor, no retrocedamos, Señor, porque usted siempre hará misericordia. No exento, Señor, que tendremos que pagar nuestras culpas, Señor, pero usted tendrá misericordia de nosotros, papito. Gracias por esta salvación, Señor. Gracias por esta salvación eterna que está en sus manos, Señor, las cuales, Señor, nunca los dejará ni los desamparará. Siempre habrá una palabra, Señor, de aliento para nosotros, Señor. Donde anduviéremos, Señor, nos inclinaremos ante usted, Señor. La verdad es que le necesitamos. Siempre le necesitamos. Todos los días de nuestra vida le necesitamos. Señor, no estamos llanos a sufrir caída, a descuidarnos un poquito de nosotros, Señor. Líbranos de descuidar nuestra salvación, de caer, Señor. Líbranos de estas cosas, guárdanos del mal, Señor. Usted, Señor, se hizo hombre, Señor, Dios mío, para poder realizar esta obra maravillosa y poder entendernos también a nosotros, Señor, que somos y aún seguimos siendo pecadores, Señor. Pero gracias porque tenemos acceso directo ahora hacia su presencia. Podemos inclinarnos en un rinconcito de nuestro hogar, en la iglesia, donde estemos, Señor. Allí usted estará presente para nosotros, Señor. Muchas gracias por este mensaje, por esta palabra. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y bendiga a todos mis hermanos, a todos los predicadores de mi iglesia. Señor, se lo ruego todo en el amor de Jesús, mi Salvador. Amén.